todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2230. 2230 y 2231, con estos dos puntos concluimos el apartado Los deberes de los padres dentro del cuarto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, en el que nos encontramos. Dice este punto: cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben de cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando éstos se proponen fundar un hogar. La primera frase, en primer lugar, cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el derecho y el deber de elegir su profesión y su estado de vida. Llegado el momento de la emancipación, los hijos tienen un deber y un derecho. En primer lugar, vamos a decir deber, porque lo del derecho quizás lo entendemos todos más fácil. Aquí lo de los derechos enseguida nos apuntamos a ellos, ¿no? Ahora, lo de los deberes cuesta más. Sí, también un hijo tiene deber de elegir una profesión, de elegir un estado de vida, de afrontar el tema de su emancipación. Tiene deber también. Esto de decirlo hoy en día, pues supone también denunciar el que la cultura actual pues ha pospuesto tremendamente la emancipación de los hijos, incluso a veces no se produce nunca. Bueno, y a veces puede ocurrir que haya situaciones en las que sea por motivos con causas justificadas, pero yo creo que con mucha frecuencia hemos ido generando una cultura, unos hábitos de vida en la que los hijos ya adultos se quedan fácilmente instalados, ¿no? En el hogar paterno, se quedan fácilmente instalados y no afrontan el deber de elegir su profesión y estado de vida. Bueno, ahí se quedan, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Quedarse instalados en casa. Muchos motivos. Por miedo, quizás, ¿no? Miedo a lo desconocido, porque la sociedad les puede llegar a resultar pues muy competitiva, muy podríamos decir, agresiva. Y ante esa agresividad que se vive en la sociedad, etcétera, ante esa competitividad tan dura, tan pura y dura, pues uno igual se repliega, ¿no? Y se queda instalado ahí en el seno de la familia. También diría yo que por falta de idealismo y falta de ilusiones, en la medida en que pues hemos ido haciendo una cultura materialista en la que uno va al disfrute inmediato y uno va siempre haciendo planes a corto plazo, y parece que viajamos en esta vida con las luces cortas en vez de con las luces largas del coche puestas, ¿no? Siempre mirando un poco a la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Pues hombre, el que tiene esta perspectiva de vida que únicamente mira la satisfacción inmediata y no es idealista para hacerse planes, para tener ilusiones para el futuro, bueno, pues se queda instalado en casa. Se queda instalado en casa. Y es frecuente ver pues hijos que están en casa, noviazgos eternos. Eso también es otra característica de nuestra cultura. ¿Cuánto tiempo? ¿Sales con una chica? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? 12 años, 14 años. Y dicen, madre mía, eso es normal. Es normal que sea tan frecuente unos noviazgos tan prolongados, ¿no? Hay muchas causas, pues, ¿no? Digo el miedo a lo desconocido, el hecho de que la sociedad sea tan agresiva, ¿no? Y tan hostil, la falta de idealismo, la falta de ilusiones, el quemar etapas, claro, también esto es otra cosa, el quemar etapas, el que a veces, bueno, pues estamos viviendo una situación en la que, bueno, yo si en el noviazgo ya vivo como si estuviese casado, si resulta que en el noviazgo me permito el fin de semana irme con mi novia a un piso
y luego entre semana estoy en casa con mis padres, vaya situación, ¿no? Claro, así no se independiza nadie, ¿no? Y dice, bueno, pues con mi novia tengo una relación como si fuese mi mujer a nivel de relaciones sexuales, de esto y del otro, y de convivencia el fin de semana. Y nos vamos a un sitio y a otro y a otro y al de más allá. Y luego entre semana estoy muy cómodo en casa porque allí mis padres me lo dan todo hecho. Vaya situación. Estamos quemando etapas, estamos viviendo el noviazgo como no es el noviazgo, y eso después nos impide crecer y nos deja instalados en situaciones que teníamos que haber superado, ¿no? Esto también es una de las causas principales, ¿no?, que genera estas distorsiones y el hecho de que muchos hijos no acometan el deber que tienen de dar cara a la vida, ¿no? También a veces ocurre que hay muchas decepciones, ¿no? Pues alguien ha tenido una decepción, y pues una decepción con una chica, con un chico, ha tenido una decepción laboral, ha tenido una decepción con los amigos, y entonces en esa decepción se repliega. Y se repliega en casa, que sabe que es el sitio en el que no le van a fallar, y como estamos también en una cultura, pues yo diría que es una cultura débil, en la que no tenemos a veces capacidad de aguante, capacidad de sobrellevar los fracasos de la vida sin venirnos abajo, que eso también yo creo que es otra de las características de la cultura actual, ¿no? Una gran fragilidad psicológica y moral, ¿no? Si alguien nos hace daño, pues que nos quedamos ya heridos y nos quedamos ya tocados para siempre, ¿no? Estamos en una cultura muy floja, muy débil. Cualquier cosa ya nos genera unas heridas. Entonces, cuando alguien ha tenido una decepción, como he dicho antes, pues afectiva, una decepción laboral, decepción de amigos, nada, ahí se queda herido, se repliega en casa, todo el día metido ahí, y delante del televisor, y en todo caso luego por las noches saliendo de juerga, ¿no? Es frecuente que en esta sociedad se viva una situación, pues, que es contradictoria. Por una parte, encerrados en casa, y por otra parte, cuando se sale por las noches, pues una manera de salir desequilibrada. No hay punto intermedio, ¿no?, entre quedarnos encerrados en un cuarto y luego salir de una manera desequilibrada. Fruto también, pues, de esas debilidades interiores, de esa falta de madurez, hablando en plata, ¿no? ¿Qué más causas puede haber? Pues yo creo que también ojo, es decir, los padres también pueden ser cómplices de que los hijos les cueste tanto acometer estos deberes. Los padres pueden ser cómplices, sí, porque a veces a los hijos les hemos sobreprotegido de una manera que los hemos hecho inútiles. Claro, es que les hemos hecho inútiles. Entonces, claro, un hijo le hacemos inútil y no afronta la vida, y luego se queda en casa porque es mucho más cómodo. ¿Ando va a ir él? Si no sabe ni levantar la mano, no sabe ni meter la ropa en la lavadora. Entonces, claro, pues es que los hacemos inútiles y luego les dificultamos en gran manera el que acometan su deber de dar cara a la vida y de independizarse. Y aparte que también en esa, pues sí, nos quejamos de que son inútiles, pero somos cómplices de que lo sean. Las dos cosas, porque a veces nos estamos quejando de que pues si no saben hacer nada, sí, pero luego tú sigues sobreprotegiendo de manera que sigues sin hacer nada. Y además incluso puede haber una cierta complicidad, porque como tampoco me gustaría que saliesen de casa, como mientras que estén en casa, mira, los tengo más cerca, y además así por lo menos pues puedo también darles algún consejo, y entonces mira, pues casi prefiero que aunque sean un poco inútiles, pues mira, pues yo me quejaré, pero seguiremos adelante con esta situación, que la prefiero, el hecho de que vuelen del hogar, ¿no? O sea que, como veis, es un pecado compartido en nuestra cultura, es un pecado compartido. Entonces, pues es que este pecado de no afrontar el deber de dar cara a la vida, de afrontar que nuestro estado de vida, etcétera, ¿por qué? Porque estamos en casa con todas las ventajas de tener todo hecho, etcétera, y sin los inconvenientes de dar cara a la vida, de tener que afrontar riesgos. O sea que, como veis, aquí hay un cúmulo de causas, ¿no?, que están muy en el ambiente, muy en nuestra cultura. Miedos, egoísmos.
aquella frase famosa de Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Uno comprende esa frase de Juan Pablo II, por qué la pronunció en este tiempo, en este momento cultural. Juan Pablo II la pronunció porque era consciente de que el ser humano estaba a veces como replegado en sí mismo, ¿no? Por miedos, por decepciones. 2230 del Catecismo. En él decíamos en la intervención anterior, pues, como los hijos llegados a la edad correspondiente tienen el derecho y el deber de elegir su profesión y su estado de vida. Dice, estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos, ni en la elección de su profesión, ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. Como veis, pues, un tema delicado el que se habla aquí. ¿Qué tipo de consejos recibe un hijo de unos padres, pues, a la hora de independizarse, a la hora de elegir esposa, a la hora de ver de qué profesión va a vivir en la vida? Un tema delicado. Pero como veis, dice que son responsabilidades que los hijos tienen que asumir en relación de confianza con sus padres. También pidiendo parecer y consejo. Lo cual quiere decir que aquí se pueden pecar de dos cosas. Se puede pecar, bien sea de que un hijo rechaza, ¿no?, pues el consejo y la experiencia de sus padres, o se deja teledirigir por ellos. Y no, ni una cosa ni otra, ¿no? Hay que buscar un equilibrio en el que alguien tenga capacidad de recibir consejo, luego decidiendo maduramente él. Por eso digo que es delicado. Lo lógico, lo maduro es dejarse aconsejar. ¿Por qué? Pues porque la familia nos quieren y desean nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos conocen en profundidad. Entonces, cuando a una persona se le conoce en profundidad, se le puede aconsejar bien. ¿Por qué también? Porque a veces el enamoramiento puede cegar. Entonces, alguien que está enamorado, bien, pues ese enamoramiento puede ser un signo de Dios o puede ser un atontamiento que tiene una persona, y puede ser conveniente que alguien desde fuera le diga algo. Le diga, oye, ¿tú te has fijado en esto y en esto? Entonces, estar abierto a recibir el consejo, incluso pedirlo, es bueno, es un signo de que uno busca la verdad, Tiene que ser una decisión personal y madura, después de haberse dejado aconsejar. Luego decides tú, pero decides personal y maduramente. No vaya a ser que estés rechazando, ¿no? A mí que no me presionen en casa, sí, pero te presionan fuera. Decisión personal y madura. No presionada, no llevada, ¿no? O sea, es decir, ni por presión ni por reacción. Esto creo que es importante, ni por presión ni por reacción, porque a veces tan malo es que alguien tome determinaciones en su vida presionado por sus padres y sin haberlo decidido él maduramente. Tan malo es eso que tome una determinación por reacción a sus padres. Y si me dicen A, pues yo B. Y si me dicen B, pues yo A. Pues tan malo es lo primero como lo segundo. Hay algunos que son así, pues un poco de espíritu rebelde, y que igual arrastran unos piques en casa, y entonces, bueno, pues tienen el espíritu contreras, un espíritu contreras, ¿no?, de contradicción. Son aquellos que, permitidme el chiste, ¿no?, que llegan a una cuadrilla, están hablando, y va el contreras de turno y dice, ¿de qué se habla que me opongo? Entonces dice, ¿de qué se habla que me opongo? Antes de saber lo que se esté hablando, yo estoy en contra, ¿no? Bueno, pues ni por presión ni por reacción, ¿no? Las cosas hay que hacerlas buscando limpiamente el bien y la verdad. Por eso es importante pedir y buscar luz, y pedir el don de discernimiento al Espíritu Santo, el don de consejo. ¿Sí? Es muy importante pedirlo. Los creyentes tenemos que hacer esa petición para discernir conforme a la voluntad de Dios. Dejarse aconsejar, pero luego decidir uno personal y maduramente, ¿no? Como podéis ver, pues es un tema delicado.
tan delicado que aquí hay una referencia a un punto del Catecismo, el 1625, en el que se dice que para que el matrimonio sea válido, hace falta que sea libre y que no se obre por coacción, porque si alguien llegase a casarse, pues por coacción, y no da ese paso libremente, porque sus padres le han presionado más de lo razonable, o sea, bueno, no presionarnos no es correcto nunca, ¿no? Pero si le han dado un consejo que va mucho más allá de lo razonable y han entrado las presiones, etcétera, ese matrimonio puede ser nulo. No, es que si ha sido así, seguro que es nulo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es delicado, es decir, recibir el consejo, pero al mismo tiempo ser uno el que toma las decisiones. Los padres, pues evidentemente hay que darles un consejo, ¿no? ¿Qué consejo dar a los qué consejo dar a los padres? Pues hombre, pues unos padres en el fondo, en un momento así, en el que su hijo pues tiene ya que emprender el vuelo de casa, en el fondo, pues yo creo que el consejo que hay que darles es que se metan más o menos, intervengan más o menos, aconsejen más o menos, pues en la medida, por una parte, de la necesidad que vean de ese consejo, si lo ven más necesario darlo, menos necesario, ¿no? Y también en la medida de la receptividad. Claro, si uno ve que el consejo que va a dar a un hijo en ese momento en que él se independiza va a ser mal interpretado y me están entendiendo que, para empezar, no va a ser efectivo porque me lo están rechazando ya de entrada y no hay una receptividad a ese consejo, pues hombre, pues igual es un momento de callarse también, en ese caso. Porque si quemo cartuchos, si quemo las naves, si provoco un mal ambiente, después eso no me va a ayudar nada para poder acompañar a mi hijo o poder ayudarle el día de mañana. O sea que aquí también hay un juicio de prudencia, en el que unos padres deben de aconsejar más o menos a los hijos, primero en virtud de la necesidad que vean, ¿no? Pero también del cálculo de efectividad y de receptividad que van a tener. Bueno, o sea, que hay que tener confianza para decir lo que vemos. Se supone que con un hijo tiene que haber confianza para decirle lo que creemos pues que es por su bien. Pero también hay que hacer un cálculo de prudencia. Pues cuando uno le ve ya con las cosas muy hechas, muy determinadas, que igual ya el consejo llega tarde, que las cosas ya en el fondo las tiene totalmente decididas, o sea, no lo sé, ¿no? Aquí hay un cálculo de prudencia que cada uno tiene que hacerlo pidiendo el don del Espíritu Santo. Compatibilizando, integrando qué necesidad hay de dar el consejo y al mismo tiempo qué oportunidad, necesidad y oportunidad. Bueno, y aquí también yo me estoy refiriendo más en esta disertación que estoy haciendo al hecho de elegir el estado de vida, ¿no? Pero aquí dice, después de haber explicado el punto 2230, pasamos al siguiente, 2231, con el que concluimos este apartado, los deberes de los padres. Este punto dice, el último: hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Es decir, que una cosa que con frecuencia suele surgir en las preguntas que realizan los oyentes: bueno, y yo que me he quedado sin casarme, yo qué vocación tengo, ¿no? Porque parece que la vocación está un poco también dada en los propios sacramentos de la vida sacerdotal, o la vida religiosa, o la vida matrimonial. Y yo que no me he casado, yo que estoy en un terreno de nadie, en el que no tengo vocación para nada. Bueno, y me habéis escuchado más de una ocasión que por supuesto que también existe una vocación, una vocación de Dios en muchas situaciones de soltería. Por supuesto que existe, porque también hay llamadas personales y la historia personal de nuestra vida forma parte también de una historia de amor por parte del Señor para cada uno de nosotros, ¿no? En la aceptación de muchas situaciones que nosotros no hemos buscado, pues vamos discerniendo también lo que Dios quiere de nosotros. Y también me habéis escuchado decir que cuando alguien pues tiene una soltería, digamos que ya por la edad que tiene, por las circunstancias, pues da la impresión de que es una soltería
pues ya digamos afianzada, o sea que no tiene expectativa de matrimonio, bueno, pues que esa situación de soltería pues le hace también muy proclive para tener una espiritualidad pues no tan distinta de la vida consagrada. Es decir, es una unión esponsal con Jesucristo, aunque no tenga por medio, no tenga, digamos, una mediación pues de una consagración a través de una institución o de unos votos, etcétera, pero bueno, pues él está consagrado, ¿no? Está consagrado directamente por el bautismo al Señor y está enteramente dedicado ese cristiano en cuerpo y alma, buscando la santidad, enteramente entregado al servicio del Señor, pues en sus quehaceres de vida, ¿no? O sea, no es tan distinta, ¿no?, esa situación. Yo creo que es más similar la espiritualidad de un soltero, que está entregado pues a distintos quehaceres en su vida, ¿no?, y no tiene expectativas de matrimonio. Es más similar posiblemente su espiritualidad con la del consagrado que con la del casado. Un matiz me permito hacer. Aquí cuando dice el catecismo de que hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o sus hermanos o para dedicarse a una profesión o por otros motivos dignos, yo igual aquí me atrevería a hacer una distinción o una matización. Que igual el catecismo, la manera de formular, bueno, pues lo dice un poco genéricamente y no lo matiza. Pero bueno, haciendo yo una interpretación, y quiero también decir así, o sea, que no estoy ahora mismo comentando algo que explícitamente diga el catecismo, pero que a mí me parece que sí se puede entender bien, yo distinguiría lo que es algo loable que es el no casarse, no haberse llegado a casar como consecuencia de que el hecho de que él se haya entregado al cuidado de sus padres, a una profesión muy vocacionada, a una labor muy importante al servicio del prójimo y de la humanidad, como consecuencia de eso, pues no ha llegado a casarse, en el sentido de que el haberse entregado tanto, ¿no?, a ese servicio, pues le ha impedido el haber podido tener la vida de sociedad o la vida de relación para haber encontrado una esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por otra parte, no estamos seguros de cómo hubiese sido su vida en el caso de que las circunstancias hubiesen sido distintas. Hubiese encontrado novia, hubiese encontrado esposa en el caso de que no hubiese tenido que entregarse tanto a esa profesión o a esa labor apostólica o a ese cuidado de los padres. En ese otro escenario hipotético hubiese encontrado, pues no lo sabemos seguro, igual hubiese sido más probable, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, lo que es un científico que igual está, de estos científicos que está entregado alma, corazón y vida en el descubrimiento de, pues no sé, de una determinada vacuna, ¿no? Y lo vive de una manera tan vocacionada que la absorbe tanto, ¿no?, que vive con tal pasión esa vocación suya en favor del bien, digamos, del bien de la humanidad, ¿no? Pues que igual, bueno, pues le quita el tiempo que necesitaría para poder conocer también una chica, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos si se hubiese casado, pero bueno, esto puede ser loable, ¿no? O sea, es loable el hecho de que una persona, como dice aquí el catecismo, por el cuidado de sus padres, por una entrega muy vocacionada a una causa noble, pues se haya quedado sin casarse. Ahora, yo igual no me parecería correcto, me parece mucho más dudoso explicar esto como que uno haya rechazado explícitamente el matrimonio. O sea, el hecho de que él tuviese, ¿no?, conocimiento tuviese la conciencia de decir, sí, esta chica yo creo que es la persona que Dios ha puesto en mi vida, ¿no? Esta chica creo que es, o este chico, ¿no?, pues creo que es la persona que Dios ha puesto en mi vida para formar un matrimonio y tal, pero como estoy yo muy entregado a mi profesión y a mis labores y al cuidado de mis padres, pues voy a renunciar al matrimonio, no quiero casarme con él. Hombre, eso ya no lo veo yo tan laudable. Eso yo ya no lo veo yo tan virtuoso, porque una cosa es que por haberse entregado mucho a un ideal uno se quede sin buscar el esposo o la esposa, pero otra cosa es que habiéndolo puesto Dios en el camino uno lo rechace, porque es que eso ya es otra cosa, porque en la medida en que Dios nos pone un camino es prioritaria la vocación que la tarea. La vocación es más importante que mi dedicación a una cosa u otra. Hombre, podría darse algún caso, ¿no?, algún caso límite, en el sentido de que, por ejemplo,
pues uno sí, está enamorado de una persona, pero sus padres están únicamente a cargo de él, y entonces esa persona, ese cónyuge, le dice, elige o tus padres o yo, y entonces él tiene que elegir dramáticamente entre dejar abandonados a sus padres, que no tienen otro hermano que los cuide, o casarse con esa persona. O sea, bueno, podría darse ese caso, pero bueno, en ese caso, como nos podemos imaginar, yo creo que es bastante límite o impensable, ¿no? O sea, quiere decir que yo creo que no hay que interpretar este punto 2231 como si estuviésemos ensalzando, o sea, que como si considerásemos loable o laudable esto de que alguien haya rechazado explícitamente el matrimonio para dedicarse, para dedicarse más a su trabajo, ¿no? Porque es más importante la vocación que el trabajo. Es más importante. Ahora, otra cosa es que uno no lo haya rechazado explícitamente, sino que por motivo de haberse entregado mucho, pues, a una labor laudable, pues bueno, pues en la vida no le haya aparecido el matrimonio. Bien, eso es otra cosa distinta, que sí que es laudable, ¿no? Porque al fin y al cabo él no se ha buscado a sí mismo, sino que ha buscado servir a los demás. Pero en el fondo es que el matrimonio no es algo que yo elijo o no elijo, sino que es algo que Dios me da. Por lo tanto, no está en mi mano decir, voy a optar por esto, no, voy a optar por lo otro. No, el matrimonio es una vocación de Dios. Y en la medida en que Él te la muestra, en medida en que Él te pone en el camino de tu vida, decir, este es tu esposo, Dios ha pensado en esta persona para ti, etcétera. Una vez que Dios te ha mostrado eso, no está tan en tu mano el decir, pues ahora no quiero, porque estoy muy dedicado a este trabajo y me va a quitar fuerzas. No, eso sería incorrecto. Sería incorrecto. El matrimonio, al igual que el sacerdocio, al igual que la vida consagrada, no es tanto una elección, cuanto es una vocación, es una llamada de Dios, que tenemos también una obligación de responderla, ¿no?, generosa y positivamente, en la medida en que tenemos conciencia de que Dios la ha puesto en nuestro camino. Bien, como veis, pues también es un matiz importante, ¿no?, este que se hace. Ahora es cierto que muchas personas solteras, que ellas no han rechazado explícitamente el matrimonio, prestan unos servicios a la humanidad maravillosos, y unos servicios apostólicos a la Iglesia impresionantes. Hay también solterías providenciales, ¿sabéis? Solterías no buscadas explícitamente, no porque nadie haya rechazado el matrimonio, ¿no?, sino que hay solterías providenciales, de las cuales, en la providencia de Dios, Dios se ha servido para salir al rescate de muchas personas, bien sean familiares, bien sean necesitados. Hay solterías providenciales que son un don de Dios para el bien del mundo, todo hay que decirlo. Bien, lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Monseñor, buenos días. Buenos días, escuchamos. Mire, soy Carlos. Quería hacerle una pregunta muy rápida. De acuerdo. Su opinión sobre la posibilidad de que los matrimonios también sean consagrados. Hay un movimiento de la Iglesia Católica que lo promueve
aunque tengo entendido por otro lado que tampoco está del todo aceptado. No sé, me gustaría saber su opinión. Pues sí, de acuerdo. La verdad es que existen hoy en día fórmulas de vida consagrada muy, muy novedosas, y yo creo que la propia Iglesia, pues según el Espíritu Santo va suscitando cosas, pues la propia Iglesia es la que va dándoles forma. O sea, hay muchas cosas en las que va el Espíritu por delante del reconocimiento de la forma canónica que la Iglesia le da. Está claro que cuando decimos que hay algunos matrimonios, algunos movimientos matrimoniales que también dan origen a familias consagradas, está claro que la palabra consagrada en esos casos es una palabra sinónima, o mejor dicho, analógica, o sea, que no es consagrado en el mismo sentido que decimos consagrado a alguien pues que tiene consagrada pues su virginidad y su pobreza y su obediencia. O sea, es de una manera metafórica o analógica o como queramos llamarlo. Entonces, bueno, pues eso hay que comenzar diciéndolo por ahí. No es el mismo sentido de consagración el que se tiene en un instituto secular, etcétera, o en una orden religiosa, que el que una familia que está casada. Es un tipo de consagración a otro nivel. Es una consagración a vivir el matrimonio en intensidad, añadiendo también otras finalidades pues de un servicio y que nacen de un servicio y de una espiritualidad concreta. Luego, la Iglesia sí aprueba estas formas, pero también, lógicamente, da la explicación de que no entendemos en estos casos